Hola, hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo mejorar el liner. Antes de empezar quiero dejar claro el hecho de que realmente el liner es necesario dependiendo del estilo de cada uno. Muchas veces hay personas que solamente se limitan con el boceto y otros que utilizan solamente el color. Para este caso, como yo soy una persona que utilizo liner, yo les voy a explicar el método que yo realizo para que mis ilustraciones queden un poquito más llamativas. Cabe recalcar que cada proceso es totalmente diferente porque depende mucho de la personalidad del estilo de cada uno. Así que yo les voy a explicar cómo yo utilizo el liner y cómo hago para que se vea bastante llamativo. Lo principal es definir el valor de la línea. El valor de la línea no es más que tanto el grosor como la delgadez vaya a tener la misma. Esto varía dependiendo de las luces y las sombras, es decir, lo indispensable en este caso es utilizar una línea que sea definida entre la sombra y las luces. Para esto es indispensable utilizar un pincel que tenga variaciones de grosor, es decir, que dependiendo de entre más presión o menos presión se le ejerza, mucho más claro va a quedar la línea. Esto es indispensable ya que sin esto no podríamos definir una línea limpia, no tendríamos una línea con valor. Yo por lo menos lo que hago al principio es utilizar una línea básica, es decir, hago mi boceto y utilizo un liner básico en toda la ilustración, simplemente definiendo mis sombras y mis luces solamente con la presión del lápiz. Luego, cuando ya tengo definido mis líneas, entonces paso a contornear y aquí es donde vamos a empezar a aplicar lo que vendrían siendo luces y sombras. Dependiendo de dónde me da la luz, va a haber una línea mucho más delgada, a diferencia de donde carece de luz. Esta línea, o por lo menos en el liner, va a ser una línea mucho más gruesa. Para complementar este hecho y de que quede bien recalcado cómo funciona la línea, yo lo que utilizo es bloques negros, es decir, voy empezando a colorear en espacios en donde no da la luz y en esto empiezo a sombrear con rayones mucho más gruesos. A la línea le voy dando mucho más valor. Con esto se empieza a definir mucho más la ilustración, cosa de que ya queda plasmado las áreas en donde ya no voy a colocar luces y en las áreas donde sí voy a colocar entonces las sombras. Esto se le llama contorno, ¿no? Y contorno y definición. Donde dé más la luz, la línea va a ser mucho más delgada, y donde ya no dé la luz, vamos a utilizar líneas mucho más gruesas, mucho más definidas, cosa de que cuando pasemos al color, si en caso tal queremos colorear, ya tenemos definidas las áreas en donde ya vamos a colocar las sombras y donde vamos a colocar las luces. En este caso ya yo empiezo a detallar. Una vez que ya yo defina cuáles son los espacios donde tengo luces y donde tengo sombras, entonces empiezo a colocar detalles mucho más pequeños. Por ejemplo, en este caso estoy ilustrando una sirena, por lo tanto ella va a tener escamas, va a tener volumen en ciertas áreas, en las aletas. Entonces ya dependiendo de la ilustración ya yo voy agregando los detalles necesarios. Es importante saber que algo que también le da mayor interés a la propia ilustración es el contorno del propio liner, es decir, las áreas externas donde no hay detalles tan pequeños. Es mejor definirlos con un contorno más grueso porque esto realza la ilustración, hace que esta se vea mucho más llamativa, se vea con mucha más importancia y sobre todas las cosas que tenga mucho más sentido y coherencia a lo que estamos haciendo. Así que sin más, espero les haya gustado este pequeño tutorial. Entonces solamente les estoy dando como una pequeña introducción de cómo yo hago el liner. Si quieren ver más tutoriales, suscríbanse donde voy a estar subiendo mucha más información. Sin más, hasta el próximo video.